Don José. Oiga, Fernando, la teoría del dominó, esa que usted está hablando, fue la que dominó Sí. la política exterior de los Estados Unidos en el sudeste asiático. Y por eso entraron a Vietnam del Sur, del Norte, Camboya y Laos. Y al final, Pasó. el dominó se volteó. La ahogaron con la doble cena. Oiga, mire, algunas cosas que yo quiero que usted conozca. Ayer hablaba, alguien me decía a mí que, bueno, ustedes, ¿por qué tienen tanta información? Que, bueno, nosotros tenemos muchos asesores. Y buenos asesores. Yo tengo asesores de toda edad, ¿ah? Ayer un asesor mío de 10 años, 10 años, me dice de que, oye, profesor, porque los niños tienen una cabalidad, cuando te quieren decir algo personal te dicen vecino, o te quieren decir algo para demostrarte la distancia, dice que, oiga señor, cuando quieren que demostrarte que ellos saben, dicen profesor, pero no porque ellos quieren decirte algo. Dice, oiga profesor, ¿usted ha visto la guerra de Ucrania? ¿Usted ha visto esos hombres con estos aparatitos chiquitos de los drones? Y estos rusos brutos, mire, digo, espera, no se refiere a nadie así. Y bueno, estos rusos pues, no usan drones. Y los ucranianos, Sí. con drones, se han llevado los tanques. Y tienen todo con drones que toman fotos. Dice, hay que prestar atención. Digo, sí, ¿qué lección sacas tú de esos muchachos? Dice, yo quiero estudiar robótica. ¿Viste? Y mi primera pregunta fue, ¿cómo te llamas matemáticas? O sea, súper bien, porque yo estoy de acuerdo con su teoría. Hay que estudiar matemáticas. Muchachos de 10 años, ¿ah? Mire cómo usted se desconecta. Cuando usted está hablando de otras cosas, usted tiene que saber qué piensan los jóvenes de nosotros. Y para saber qué piensan los jóvenes de nosotros, ¿qué tiene que hacer usted? Escucharlos, hablarles, enseñarles a pensar y deje lo que ellos piensen. Ellos tienen una base de conocimiento, un acceso a la información mucho más alta que teníamos, Fernando, usted y yo, cuando usted que es más joven que yo, pero en la época, me dice, bueno, en tu época, digo, en mi época no había ni celulares. Sí, Google era ahí a la biblioteca a estudiar la enciclopedia. En la época de nosotros hacíamos los cálculos con reglas de slide rule, la regla esa, que se usaba la regla, no había computadoras. Bueno, nada para que usted sepa la diferencia que está acuciando, y nuestros muchachos saben mucho, nuestros muchachos, los jóvenes y los niños. Yo hablo con los niños porque cuando usted habla con los niños, tiene siempre el espíritu de querer saber cosas. Una cosa que a mí me maravilla de los niños y niñas es su capacidad de querer aprender de todo. De todo lo quieren saber, de todo tienen una pregunta y no creen en nada, sino creen en lo que tienen que buscar. Entonces eso es lo que hay que desarrollar, el espíritu de investigación a nuestros niños. Bueno, vamos a mirar rápidamente. Estamos haciendo los análisis para ver si esto de las informaciones del COVID lo vamos a espaciar. Sí. Porque coincido con algunos médicos nuestros que estamos llegando a una época en que tenemos que manejar las cifras, no tenerle medio a las cifras, pero mantener las medidas. Las cifras últimas que tenemos de ayer sitúan la positividad en 4%. Recuerda que había subido a 5.1, bajó a 4%. Los casos activos están en 2.000. Los fallecidos ayer fueron 0. No hubo fallecidos. No hubo fallecidos. 3 días sin fallecidos. Pero anteayer. Anteayer. Pero fíjese cómo está bajando esto. La gente en UCI está en 7. Hay, por ejemplo, en Herrera no hay casos de COVID. No. Para darle una... Entonces se está reduciendo esto. En camas tenemos 69. O sea, la COVID como enfermedad no ejerce una presión en este momento sobre nuestro sistema hospitalario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 85% de la población, más de 8 millones de vacunas hemos puesto, cerca. Nosotros tenemos la población nuestra con inmunidad artificial y natural. Natural es que la gente que se enfermó y no está vacunada, y ya tenemos una cantidad, 85% de gente con vacunas y más de 750.000 personas que han pasado por la enfermedad de una u otra forma. Entonces eso junto a una población suficientemente importante para poder ir pensando qué es lo que nuestras autoridades están haciendo y liberando todo esto. De manera que sepamos manejar ahora la COVID como una enfermedad. Hay que prestarle atención a todas las enfermedades, en particular esta, para evitar esos rebrotes masivos. Creo que como una especie de gripalización, sí. O sea, entenderlo, que tenemos que manejarnos y que tenemos que coexistir con ella. Afortunadamente ya tenemos
hasta ciertos niveles de Inmunidad de rebaño. no, ciertos niveles de medicinas que curan tempranamente y que evitan desarrollos fatales. Fíjense cómo ha disminuido la mortalidad en el país. Preste la atención a esos indicadores, preste la atención cómo ha disminuido la gente en cuidados intensivos. Esas son las cosas que uno tiene que... Mira, ya nuestros médicos nos dirán cuál será el camino a decir. Nosotros por el momento creemos que ya la COVID como noticia está dejando de ser noticia. Es más, en el mundo en este momento, la noticia más importante Es Ucrania. es Ucrania y lo que está produciendo detrás de eso en el arrastre que tenía el mundo. Y le voy a dar algunas cosas que usted tiene que pensar ahora. La guerra en el contexto. No solamente mirar la guerra, la atrocidad de la guerra. Todas las guerras son atroces. Pero cuando una nación más poderosa que otra abusa y comete los crímenes que usted está viendo ahora, si esa es una cosa que ha pasado, todos los ancos más importantes de las cadenas mundiales, Fernando, están en Ucrania. En Ucrania. En diferentes lugares de Ucrania. Arriesgándose, porque no es que uno va ahí y va a comer helado, no. Vivió condiciones bien complicadas de suministro de comida. Yo me pregunto cómo comen, cómo entran. Ayer escuchaba una narración de un periodista que estaba adentro. ¿Cómo él llegó hasta ahí? Él estaba por allá por Busha, a las afueras de Kiev. No, Hay gente en todos lados. La quintaesencia del periodismo internacional y los áncoras están transmitiendo desde Ucrania, desmintiendo la versión rusa con hechos. Dice Putin que es cínico lo que pasó en Bucha, que eso no había pasado. ¿Qué sabe él si él no ha visto nada de esto? Sí. Y él sabe lo que está ocurriendo. Claro que tiene que tener una idea. Y los muertos no se pueden ocultar. Bien, entonces yo nada más le llamo la atención sobre eso. Entonces, ¿qué está pasando de parte de esa guerra que nos afecta? Una de ellas es la inflación. Por eso que nosotros le decimos a ustedes, preste la atención a cómo estaban variando el petróleo. Después de las medidas que anunciaron tanto Europa como Estados Unidos y como otros países, el precio del petróleo, particularmente del WTI, que es el que nos interesa a nosotros, que estaba situado en 123, ¿recuerdan? Ha caído a 96. 26 cerró ayer. Sí, acuérdense que cierra la bolsa de Nueva York, otras bolsas están abiertas. Pero el precio ha bajado los $100 por las medidas que ha tomado de liberación, no solamente los Estados Unidos, sino otros países que están metiendo petróleo, pero el petróleo crudo tiene que pasar por un proceso, llegar a la refinería, refinarse, para poder que... Nosotros vamos a tener que convivir con precios altos. Y con ciertas restricciones. Y con restricciones que tenemos que autorregularnos nosotros. No se trata de subsidios, se trata de autorregularnos. Y se trata de entender que todos los subsidios que nosotros usemos es para entonces cortar otras cosas. Y como no podemos cortar educación ni podemos poner inversiones, ¿qué vamos a cortar? Tenemos que autorregularnos, tenemos que ahorrar, tanto en combustible como en energía eléctrica. Todo esto que usted va a mirar, en junio 30 se tienen que anunciar las nuevas tarifas, con los nuevos costos y una proyección del precio del petróleo, que aparecerá en su tarifa como ajuste a combustible, porque se tendrá que usar una base para definir, y de esa base hacia arriba o hacia abajo, si es hacia arriba usted tendrá un pago y si es hacia abajo tendrá un descuento. Entonces, nosotros suponemos que en los próximos 6 meses se va a mantener un precio relativamente alto, no a los niveles en que estaba, si el volumen de petróleo surge, y se va a producir otro efecto, que es que la gente de Europa va a depender menos del petróleo de Putin. Y entonces el señor Putin va a tener menos dinero para sus aventuras militares, cualesquiera que ella quiera hacer. Me llama la atención todo esto que le estoy diciendo, porque además de eso, una de las cosas importantes que está tomando el mundo es cómo hace más eficiente la producción de energía eléctrica. Una de ellas es cambiar los carros de gasolina a eléctrica. Y eso significa un mayor consumo de ¿qué cosa?
Con electricidad. No, de electricidad, pero además de qué cosa, de minerales, entre ellos el cobre. El precio del cobre ayer estuvo en 4.73, oscilando entre 4.73 y 4.76 la libra. Y el precio del oro bajó y subió, quedó en 1.925, si no recuerdo bien, la onza Troy. ¿Por qué le hablo de eso? Porque digo nuestra porque el suelo es nuestro. Y nosotros en la nueva negociación obtuvimos una retribución extremadamente buena, puedo quitar la palabra extremadamente buena, con respecto a la inversión que otros hicieron en nuestro territorio para nuestro cobre, que es sustancialmente importante. Entonces, esto nos lleva a nosotros a atender que lo que está pasando en el mundo, con el problema del comercio, con la cerrada del puerto de Shanghái. Shanghái no solamente es la parte financiera, sino toda la cantidad de puertos, que en esa área está de 72 millones de personas en cuarentena estricta. Sí, ahí No hay tutía de que se va a mover nadie. Entonces, esto va teniendo un efecto en el tranque, en el abastecimiento que usted lo está mirando, tanto en medicina como en comida, en la falta de disponibilidad de fertilizantes. Nuestros coproductores lo deben estar entendiendo. Y nosotros tenemos que tomar una política realista frente a esto. Es por eso que le doy extremadamente una importancia fuerte a la operación que en conjunto está haciendo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con los productores y los empresarios y la dirigencia política del país, para lograr que los Estados Unidos aplace la puesta en práctica de la disminución de los aranceles de 5 o 7 rubros importantes del sector agropecuario, que nos permita a nosotros poder paliar esta situación y poder hacer que nuestros productores reciban precios adecuados ante el incremento de los costos de producción motivados porque los agroquímicos, particularmente los abonos y los herbicidas, han subido extraordinariamente de precio. La urea, por ejemplo, pasó de 530 la tonelada hace 4 meses a 1.300. Entonces, este incremento de precios se va a reflejar en los próximos meses y nosotros tenemos que garantizarle a nuestros productores. Yo soy poco llamado a los subsidios, yo estoy en contra de los subsidios, porque una vez que usted pone subsidio no quita nunca. Más nunca. Yo estoy más a que le demos a los productores el precio adecuado que incluye la tasa de ganancia para que sigan ellos activándose e invirtiendo en ese sector que está dándole subsidios que demoramos en pagarle, porque el flujo, una cosa es el presupuesto y una cosa es el flujo de caja. Yo creo que los productores y todos entendamos esto. Usted puede decir, nosotros tenemos 23.000 millones de presupuesto. El ministro de Economía nuestro, Héctor Alexander, que tiene un trabajo bien complicado, sí, él se maneja con un flujo de caja semanal. ¿Por qué? ¿Qué es el flujo de caja? Es lo que entra y lo que tengo que pagar. Lo que tengo que pagar. Y lo que sobra, si no lo tengo que financiar. Entonces, el presupuesto puede decir misa. Es el flujo de caja lo que manda. Entonces, nuestros productores, si el flujo de caja es para mantener, uno siempre tiene prioridades, igual que usted, cuando usted va a pagar, ¿qué hace usted? Voy a pagar esto, pago la luz, pago esto, porque usted juega con eso. Ahí, las maestras de la economía son las mujeres, las que administran, porque la economía es la administración de recursos finitos para necesidades infinitas. Entonces, el ministro de Economía se maneja con flujo de caja. ¿Sí? ¿Cuánto tengo, cuánto no, y cuánto falta me hace? Entonces salgo al mercado, coloco, cuando venga la plata, pago y voy cubriendo los bloques. Así que se maneja. ¿Qué resulta de ese flujo de caja? Que si yo le doy un subsidio a un productor, no se lo pago a tiempo. Y no porque el ministro no quisiera, no, es porque no hay disponibilidad de fondos efectivos. Está en el presupuesto, sí, pero está en el presupuesto, pero no hay plata líquida. Nosotros no emitimos papel moneda, afortunadamente. Entonces nosotros tenemos que entender, entonces, que en las reglas de la economía es mucho más fácil y mucho más efectivo garantizar el precio
al consumidor, al productor, y que usted use una política de racionalización. Usted no puede seguir gastando las mismas cosas que gasta, ¿no? En este momento de crisis, dándole prioridad primero al uso de los celulares. Todos en su casa tienen 7 o 8 celulares. Quite un poco de esos celulares y gástalo en comida. Tiene que racionalizar. ¿No sé? Porque si usted sigue creyendo que usted puede con los celulares y seguir viendo Next TV por los celulares y gastando data y pagando, usted no va a resistir eso. Entonces usted tiene que decir en una casa, hey, los niños de Quito tienen celulares, porque es que yo quiero saber dónde está él. Sí. Nosotros nosotros no teníamos celulares y mi papá siempre sabía dónde estábamos nosotros. Y si no sabíamos, nosotros tenemos que decirle. Claro. Entonces usted tiene que racionalizar. Pero queremos mantener los mismos estándares de consumo de cosas que no producen nada, pero sí producen gastos para ser multimillonarios otros, y le estamos negando a nuestros productores el precio adecuado para la leche, para el arroz, para el maíz, pero mientras los mantenemos a ustedes gastando en cosas que no producen y que no nos dejan a nosotros empleo. Por eso que las políticas populistas tienen todas estas contradicciones. ¿Quién no quiere bajar la luz? Claro. ¿Quién no quiere bajar el agua? A mí me gustaría decirle a ustedes, no hay que pagar nada. Sí, tenemos que pagar, sino cómo funciona la economía. Entonces siempre estamos hablando, sí, porque el petróleo está muy alto, sí, pero es que nosotros no producimos petróleo, muchachos. No, que la refinería tenía que traer petróleo de afuera. Entonces, tenemos que hablarle con sinceridad a nuestro país. Estos son meses muy difíciles, estamos en una guerra. Y esa guerra está afectando nuestra economía familiar. Y dentro de eso nosotros tenemos que aplicar entonces una economía de guerra, una cosa que para poder generar empleo, para poder hacer más infraestructura, por eso nosotros impulsamos aquí, Fernando y ustedes lo vieron aquí, empujamos con todo la negociación entre Suntrac y el gobierno. Y el CAPAC, porque esa huelga hubiera sido un golpe mortal a la dura economía del país. Afortunadamente, tanto el gobierno como la CAPAC como la Suntrac logramos un acuerdo. Logramos, aunque nosotros no estábamos allí, logramos un acuerdo en beneficio del país, pero seguimos con problemas muy serios de inflación, de costos. Esto significa, por ejemplo, con estos niveles de inflación, en el área de Asia, 6 millones de nuevos pobres se van a incorporar. A lo que ya venían resolviendo ellos, vienen para abajo. Entonces nosotros también nos vamos a ver afectados. Pero para eso nosotros tenemos también que recurrir a elevar el nivel de conciencia de la gente en los gastos innecesarios. Nosotros queremos estar usando marca de fábrica, marca de no sé qué, zapatillas de última modelo, pero cuando vamos a comer ñame o vamos a comer arroz, la carne está cara, pregúntese cuándo está la camisa que se compró. ¿Ves? Esto es prioridades. Y yo priorizo la inversión. Y dentro de la inversión, priorizo la inversión en infraestructura. Eso es agua, luz, carretera, genera empleo, y el sector agropecuario porque es comida. Y priorizo la inversión productiva, que es para mí la producción, toda la logística, todo lo que es aeropuerto, las inversiones. Priorizo el sector privado y a los trabajadores. Eso es lo que priorizo. Así es. Eso es lo que uno hace cuando está en una guerra. Y estamos en guerra. Estamos en una guerra contra un virus, estamos en una guerra que tiene afectación global, la guerra de Ucrania, que incluso podría llegar a un desenlace mucho más grave de lo que ya es en este momento. Así es.